Bienvenido a nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hoy queremos considerar la discusión de Jesús sobre cómo el ser cristiano debería afectar tus relaciones personales. Comencemos con una lectura de Mateo 5 del 17 al 20. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este pasaje, Jesús nos está diciendo dos cosas. Primero, nos está diciendo que sus discípulos, que son su solución para los males del mundo, deben ser justos. Jesús esencialmente dice en estos versículos: si entiendes y aceptas lo que estoy enseñando en la cima de esta montaña, serás justo. Tu justicia personal excederá la justicia de los religiosos, los escribas, los fariseos y otros maestros de la ley. En segundo lugar, Jesús nos está diciendo su filosofía de las Escrituras. Cuando Jesús se refiere a la ley, se refiere a todas las Escrituras en ese momento. El Nuevo Testamento aún no se había escrito, así que cuando Jesús se refiere a la ley o a la ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos aquí es: cuando vuelvan a bajar de esta montaña para estar entre la multitud y quieran ser parte de mi solución a sus problemas, tendrán que entender y usar las Escrituras correctamente. Más adelante, 6 veces en el capítulo 5 de Mateo, Jesús dice: se ha dicho, pero yo les digo. Algunos imaginan que aquí Jesús contradice el Antiguo Testamento y disminuye su importancia para los cristianos. Sin embargo, si lees con atención, verás que Jesús no tiene la intención de hacerlo. Esas 6 veces Jesús está diciendo: todo lo que les enseñe estará de acuerdo con la palabra de Dios, pero no necesariamente con las enseñanzas y tradiciones religiosas. Muchos líderes religiosos habían estado malinterpretando y aplicando mal la ley, pero Jesús va a alinear de la mejor manera sus corazones y mentes con la Torá de Dios. Jesús enseña a sus discípulos a entender las Escrituras según el carácter de Dios, no según las reglas del hombre. Recuerda, Dios es amor. Por tanto, los mandamientos y las enseñanzas de Dios son amor. Como creador, Dios sabe lo que es bueno y malo para la humanidad. Dios nos ama. Él no quiere que suframos las consecuencias de hacer el mal. Por tanto, Dios nos da su ley. Si no has encontrado el amor en la ley de Dios, entonces todavía no lo has entendido. Los mandamientos y enseñanzas de Dios están diseñados para establecer una comunidad humana próspera y aceptable para un Dios santo, y Jesús lo interpreta con ese fin. Los escribas y fariseos no usaron este proceso de interpretación. Cuando enseñaban la ley de Dios, ellos enseñaban al pie de la letra los mandamientos sin considerar el espíritu o la verdadera intención del texto. Ponen la ley de Dios como una carga pesada y destructiva e inventan formas de guardarla que van más allá. Se quedan cortos o se desvían de las intenciones de Dios cuando les dio la Torá. Jesús, sin embargo, nunca pierde de vista el propósito de la ley. Él se enfoca en el propósito de la ley para su aplicación en la sociedad y en el corazón de Dios al dar la ley. Por eso Jesús ofrece una interpretación más completa y precisa de la ley. Jesús les está diciendo a sus discípulos: miren hacia la colina. ¿Ven a toda esa gente? Bueno, tienen problemas. Son como ovejas sin pastor. Debes conocer la palabra de Dios antes de ir allí para enseñarles la verdad. Debes conocer la palabra y saber cómo usarla. Jesús les enseña a recordar que la ley de Dios surge del corazón de amor de Dios por el hombre. En una ocasión, Jesús y sus discípulos caminan por unos campos de trigo en sábado. Sus discípulos comen algunos de los granos mientras caminan. La Torá dice que no se puede trabajar en sábado y los religiosos interpretan que esto significa que ni siquiera se puede recoger grano para comer en sábado. Entonces, algunos fariseos confrontan a Jesús. Jesús les responde recordándoles sobre el momento en que el rey David comió de los panes sagrados del tabernáculo, que estaba destinado a ser comido solo por los sacerdotes.
se les es dado por la misma mano del sacerdote asistente, Ahimelech. Ahora, los saduceos y fariseos dejarían que los hombres murieran de hambre antes de darles ese pan. En Marcos 2 del 25 al 26, Jesús pregunta: ¿Nunca han leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la presencia y aún dio a los que estaban con él, cosa que no es lícito comer salvo a los sacerdotes? En cuanto a su comprensión del espíritu de la ley, Jesús les dice en Marcos 2:27 que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto esencialmente significa: Dios no hizo la ley del sábado ni creó a los hombres para que hubiera alguien cerca para guardar esa ley. Más bien, Dios creó al hombre y dio una ley sabática para el bienestar del hombre. Jesús nunca olvida ese principio, y nosotros tampoco debemos olvidarlo. Debemos estudiar todos los mandamientos y enseñanzas para descubrir cómo estaban destinados a bendecir a la humanidad. Solo entonces podremos aplicarlos para traer la dirección positiva de la vida y evitar la opresión que destruye la vida. Entonces, en esta sección del capítulo 5 de Mateo, Jesús está diciendo: en primer lugar, debes ser verdaderamente justo al vivir las intenciones de las Escrituras en una floreciente comunidad humana. Para que no pensemos que la idea de una floreciente comunidad humana, llena de amor divino, es liberal porque no es legalista, escuchemos cómo Jesús eleva, en lugar de disminuir, al llamado a la responsabilidad moral. En Mateo 5 del 21 al 48, Jesús nos enseña cómo relacionarnos con los diversos tipos de personas en nuestras vidas. Él nos desafía a mejorar en estas 7 áreas: compañerismo cristiano, adversarios, otras mujeres, esposas, nuestros compromisos, tratar con personas malvadas y enemigos. Primero, Jesús da un párrafo que tiene que ver con nuestra relación con el que describe como tu hermano. En Mateo 5 del 21 al 24, Jesús dice: Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. A veces, nuestras luchas más difíciles en nuestras relaciones serán con otros cristianos. Se supone que el Espíritu Santo une a los cristianos en una misión común y los capacita para mostrar el amor unificador de Jesús, pero no siempre alcanzaremos ese ideal. Pecaremos en nuestra lucha continua contra el egoísmo. Jesús está aquí recordándonos que debemos resolver con amor las tensiones de nuestras relaciones con nuestros hermanos cristianos. No podemos ganar el mundo si nos perdemos los unos a los otros. En Mateo 5 del 25 al 26, Jesús se refiere a nuestra relación con la persona a quien Jesús describe como tu oponente, diciendo: reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ahora bien, tu oponente no es necesariamente tu enemigo. Un enemigo está tratando explícitamente de hacerte daño o destruirte. Jesús hablará de los enemigos más tarde. Un oponente es más como un competidor, alguien con quien chocamos a medida que avanzamos en nuestras vidas, mientras luchamos por ser más como Jesús. Así que este pasaje nos instruye a tratar de vivir en paz con los demás, en la medida que dependa de nosotros. En el siguiente párrafo, Jesús continúa elevando la vara de la moralidad personal al dar instrucciones sobre la relación del cristiano con la lujuria. De acuerdo con la naturaleza y la cultura, esto se dirige principalmente a los hombres, pero se esperaba que las mujeres también aplicaran estos principios a sí mismas. Jesús dice en Mateo 5 del 27 al 28, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Jesús está enseñando aquí que el pecado sexual comienza con un pensamiento. Y mientras meditamos en estos pensamientos pecaminosos, ellos nublan nuestro amor por Dios hasta que se manifiestan en una acción ilegal. El ciclo del pecado que conduce a la destrucción, el dolor y la muerte es pensar, persistir y actuar. Para ser claros, Jesús no le está enseñando a la gente a orar: Dios, quítame mi sexualidad para que no peque. Jesús no está condenando el deseo del esposo por su esposa. Cuando Dios creó a los humanos, les dio el don de la sexualidad. El sexo es algo hermoso cuando se disfruta entre marido y mujer, pero es un impulso poderoso que puede pervertirse fácilmente. En cambio, Jesús está enseñando que las personas deben aprender a controlar su sexualidad y ser testimonios de la sabiduría y la gracia de Dios en lo que respecta a la sexualidad humana. Muchos cristianos, de hecho, incluso muchos ministros, se ven marginados en su capacidad de ser usados por Jesús porque nunca consiguen el control sobre su vida sexual. Ponte atento a aplicar las enseñanzas de Jesús en esta área de tu vida, para que puedas ser un embajador poderoso de Él. Corta con el pecado que comienza en la mente. Jesús se refiere además al matrimonio en Mateo 5 del 31 al 32, diciendo: se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, excepto por falta de castidad, la hace cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Los judíos fueron permisivos con el tema del divorcio. Era fácil de obtener y a menudo se daba por razones ridículas. Jesús, sin embargo, está dirigiendo a los hombres en la cima de la montaña a tomar el matrimonio con la mayor seriedad como un pacto ante Dios. Según las enseñanzas de Jesús, su relación con su cónyuge es una relación necesariamente permanente e insoluble, excepto por el adulterio. Pablo luego considerará agregar advertencias para el abandono. Jesús repite esta enseñanza en muchos otros lugares de los evangelios. Jesús sabe que la relación matrimonial es la relación humana principal en la que Dios basó todas las demás relaciones humanas. La unidad familiar es el núcleo de la sociedad humana. La estabilidad del hogar es la estabilidad de las generaciones futuras. El matrimonio es una imagen de su relación con su iglesia y de la relación de Dios con Israel. Está destinado a ser un vínculo permanente de amor, cuidado y servicio. Así como Jesús nunca romperá la relación con su iglesia, así la relación matrimonial fue destinada a nunca romperse. Entonces, en los primeros 3 de estos 6 párrafos del capítulo 5 de Mateo, Jesús nos enseña acerca de 4 relaciones diferentes. Debes ser justo. Esta es tu sincronía con el corazón de Dios. Debes comprender cómo aplicar la palabra de Dios a tu propia vida y luego a la vida de otras personas. Debes aprender a aplicar la palabra de Dios a tu propia vida y a todas tus relaciones. Jesús nos enseña cómo hacer esto a medida que nos acercamos a la palabra de Dios de acuerdo con el corazón de amor de Dios. Cuando puedas ver la ley a través del amor de Dios, te convertirás en parte de la solución de Dios a los problemas de este mundo. Para cerrar hoy, permite que estas palabras de Jesús te convenzan y te alienten. Entonces, comprométete a entregarte completamente a Cristo. Permítele remodelar todas tus relaciones de acuerdo con su amor. Solo entonces dejarás de ser parte del problema y te convertirás en parte de la solución de Cristo.